vamos a explicar algunos diagramas de cuerpo libre, abreviado como DCL, de algunos casos prácticos de ejercicios muy clásicos en estática o en dinámica. Esto te sirve para cualquiera de los dos temas. Bien, el más fácil sería que tengamos un cuerpo en un plano horizontal, de esta manera. Este es el plano horizontal. El DCL significa dibujar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Una de ellas, una de las principales fuerzas que actúa es el peso. El peso siempre va hacia el centro de la Tierra, o sea, lo dibujaré como un vector hacia abajo y ese sería el peso. A veces lo simbolizan con la letra P, otros con una W. Lo vamos a simbolizar ahí con una W. Este es el vector del peso. Ahora, cuando tenemos un plano, el plano reacciona y por lo tanto existe una reacción. A esa reacción le llamamos fuerza normal y siempre es perpendicular al plano. Si el plano está aquí, perpendicular significa que forma 90 grados con el plano, con la superficie. En este caso estaría dibujado para arriba la fuerza normal. Si esto yo lo traslado a un eje cartesiano, el eje X o el eje Y, pues simplemente estarían dibujados. Este vector que está hacia abajo lo dibujarías aquí, el vector W, y hacia arriba la fuerza normal ahí, y de esa manera ya tienes tus vectores en el plano. Eso sería algo ideal en caso que no tengamos coeficiente de fricción. Ahora, pero si existe coeficiente de fricción, debemos aumentar a este dibujo una fuerza de fricción, o también llamada fuerza de roce o fuerza de rozamiento. Si existe rozamiento entre el cuerpo y la superficie, es porque aquí aparece un coeficiente de rozamiento, ya puede ser estático o cinético, ya dependiendo de eso. Pero lo que provoca es que, supongamos que el cuerpo se puede mover a velocidad constante hacia la derecha, estaríamos en estática, o si se mueve variando la velocidad, estaríamos en dinámica, pero al final y al cabo, si se moviera hacia la derecha, la fuerza de fricción se opone siempre al movimiento. En ese caso lo tengo que dibujar hacia el lado izquierdo, hacia este lado aquí. Ahí dibujamos la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Y por lo tanto, pues ese vector también lo tengo que pasar al plano y dibujarlo como un vector. En este caso lo tendríamos que dibujar por aquí como una fuerza de fricción, y ahí tendríamos, en el caso que tenemos coeficiente de fricción, recuerda que sí o sí vas a tener la fuerza de rozamiento. Ahora, esa fuerza de rozamiento, ¿cómo la vas a calcular? La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la reacción del plano, por la normal. Esta es tu formulita para calcular la fuerza de rozamiento. El peso, ¿cómo lo calculas en caso que no lo tengas el peso? A veces te dan de dato la masa, pues el peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Ahora, es importante siempre cuando tenemos las fuerzas ya dibujadas en el plano, pues tenemos que ver si estamos en estática, hacemos sumatorias de fuerzas igual a 0. Si estamos en dinámica, en el eje en donde se mueve, vamos a decir sumatorias de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso voy a hacer, por ejemplo, en el eje Y. Si hago una sumatoria de fuerza en el eje Y, este cuerpo no se va a mover porque el plano es horizontal, se puede mover en X, en Y no. Entonces en Y siempre va a ser 0, sea en estática o dinámica. En este caso, la sumatoria de fuerzas en Y 0, hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo, y de ahí podés despejar, por ejemplo, la normal va a ser igual que el peso, y si no tenés el peso y tenés la masa, podés decir que la normal es igual a masa por gravedad. En ese caso, la normal en función a la masa y a la gravedad. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la sumatoria de fuerza en X? Pues ahí dependerá, dependiendo de en qué tema estemos. Si estamos en estática, puede ser que este cuerpo esté en equilibrio. Sí o sí debe estar en equilibrio para que esté en estática, porque estática estudia los cuerpos en equilibrio. Para que esté en equilibrio puede ser que no se mueva o que se mueva a velocidad constante. En esos dos casos estamos hablando de equilibrio. En ese caso,
la sumatoria de fuerzas en X también será cero si estamos hablando de equilibrio. Y por lo tanto, en X, si yo me muevo hacia la derecha, positivo, y la que está contrario al movimiento, negativo. En este caso la fuerza de fricción pues simplemente va a ser igual a cero. La única fuerza en X que tenemos es la fuerza de fricción, ¿no? Ahora, si estás en dinámica, pues esto ya cambia, ya no va a ser así. Si tu tema es dinámica, igual las fuerzas van a ser lo mismo, lo que va a cambiar es que en el eje X te vas a mover y por lo tanto la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Esto sí es que estás en dinámica. ¿Y qué fuerzas vas a tener? Lo mismo, vas a notar menos fuerza de fricción igual a masa por aceleración.